Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro programa de Impuestos, Defensa Fiscal y algo más, de Piedra Consultores y Estrada Fiscalistas. El día de hoy estaremos platicando sobre las facultades de comprobación, qué dice la ley, cómo atenderlas y bueno, todo el proceso que conlleva. Sean bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro programa de Impuestos, Defensa Fiscal y algo más. Como siempre aquí en colaboración con el doctor Freddy Estrada. Amigo, ¿cómo estás? Gusto, amigo, volver a estar nuevamente contigo en esta otra semana más. Vamos a darle. Muy bien, muy bien. Facultades de comprobación, Freddy. ¿Qué son las facultades de comprobación? Mira, las facultades de comprobación están previstas primero que nada siempre en el ámbito constitucional. Entonces, si nos vamos primero al 31, fracción 4, son las obligaciones de todos los contribuyentes. Pero realmente donde está establecida constitucionalmente esa obligación o esa facultad de las autoridades es en el artículo 16 constitucional, 16º párrafo. Es ahí donde la autoridad tiene esa facultad para poder llevar a cabo esas revisiones. Y en cuestión de legalidad tenemos el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, en donde prácticamente se sitúa que las autoridades fiscales, a fin de comprobar que los contribuyentes han realizado todas sus operaciones de todo su ejercicio o de los impuestos, prácticamente situamos ese artículo 42 en donde nos establece todas las facultades que sabemos, como es la orden de visita, la revisión de gabinete, la revisión de electrónica, la revisión de dictamen. Entonces, de ahí parte la autoridad para llegar al domicilio del contribuyente, para enviar las notificaciones por buzón tributario respecto a solicitud de información o revisión electrónica, contador. Muy bien, muy bien. Entonces, estamos hablando, Freddy, que en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación se establece las facultades que las autoridades fiscales tienen para verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras de los contribuyentes, responsables solidarios, terceros relacionados, asesores fiscales, instituciones financieras, fiduciarias, fideicomitentes, fideicomisarios y demás figuras jurídicas. Estas facultades incluyen la posibilidad de determinar las contribuciones omitidas, identificar delitos fiscales y proporcionar información a otras autoridades fiscales. Quisiera quedarme un poquito aquí en este primer artículo, que es el 42, referente, pues, en donde te da las facultades, son fiscales y aduaneras, pero te habla de responsables solidarios, de terceros relacionados y asesores fiscales y otros más. ¿Quiénes son estos responsables solidarios, Freddy? Pues los responsables solidarios son aquellas personas que prácticamente también integran o conforman también a la empresa. En el caso concreto de las empresas, ¿sí? Esas personas, socios, accionistas, apoderados, representantes legales. O a quien tiene el control de la administración. O a quien tiene el control de la administración. En ese caso, estamos situados en esos responsables solidarios, que aparte también están establecidos en el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación. Ahí te especifica quiénes son esos responsables solidarios. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se dirige esa facultad de comprobación, ¿a quién va dirigido? Si efectivamente va dirigido al sujeto directo como contribuyente o a un sujeto como tercero también. En el caso concreto, pueden realizarse también esas compulsas, esas famosas compulsas que se derivan del inicio de las facultades de comprobación. Entonces, lo más importante es, primero que nada, hay que establecer a quién le van a enviar esa facultad de comprobación, porque en muchas ocasiones te hablan como sujeto directo de impuestos sobre la renta e IVA, y te hablan también y asimismo de retenciones o de retenedores. En el caso concreto, cuando en la orden, por ejemplo, los terceros relacionados, ¿quiénes serían? Los terceros relacionados, pues prácticamente serían los representantes legales, los accionistas, e inclusive también las personas que celebraron operaciones también con ellos, o la persona que está haciendo esas retenciones dentro de la empresa también. Esos serían los terceros a los cuales les daríamos la... O alguna empresa que esté simulando una posible operación con sí, la que están revisando, clientes, ¿no? Proveedores, esos terceros, contador. ¿Y a los asesores fiscales por qué, Freddy?
Porque en muchas ocasiones... ¿Por qué les podrían fijar una responsabilidad? Cuando llega la autoridad, inicia la facultad de comprobación y te dice, oye, este planteamiento o estas operaciones, ¿por qué las hiciste? Ah, pues porque mi contador o porque mi abogado prácticamente me indicaron que así se deberían de hacer estas operaciones. Entonces ahí donde prácticamente hay que tener mucho cuidado cuando eres asesor o cuando eres contador de la empresa, ¿no? Eso es la responsabilidad que tienes también. Y conforme al 26 del responsable solidario también. Hay una fracción de ese 26, contador, donde dice a quien asuma la responsabilidad. Entonces tú me haces esa pregunta, yo te diría, vete al 26, si mal no recuerdo, creo que es la fracción octava del 26, donde te dice a quien asuma esa responsabilidad. ¿A quién? Al que sea contador. Ok, bueno, ahora hay diferentes facultades de comprobación como lo has estado comentando. Sí. Me gustaría detenernos aquí un momento, vamos a una pausa para que empecemos a hablar de estas facultades que bien has mencionado al principio. Enseguida regresamos. ¿Te has preguntado por qué cada quincena tu salario llega con un descuento llamado ISR? El ISR, o Impuesto sobre la Renta, es un impuesto federal que se aplica a los ingresos que generas. Es una contribución obligatoria que ayuda a financiar servicios públicos como salud, educación, seguridad y obras de infraestructura. Este impuesto lo pagan todas las personas que obtienen ingresos, incluyendo quienes trabajan bajo un sueldo o salario. Es decir, si eres empleado, tu patrón está obligado por ley a retener ese impuesto directamente de tu nómina y enterarlo al SAT. El monto que te descuentan depende de cuánto ganas. Entre mayor sea tu ingreso, mayor será el porcentaje que se retiene según las tablas establecidas por el SAT. Por eso no todos pagan lo mismo. Es importante saber que este impuesto no es adicional ni un castigo. Es una parte proporcional de tus ingresos que ya está contemplada en la ley. Y si en tu declaración anual resulta que pagaste de más, incluso puedes recuperar dinero a través de una devolución. Así que la próxima vez que veas ese descuento, recuerda, es parte del sistema que permite que los servicios públicos funcionen. Y sí, también puedes sacarle provecho si haces bien tu declaración. Bueno, ya estamos aquí de regreso. A ver, estábamos hablando del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, fracción 8, antes de pasar al tema de qué tipo de revisiones hay. Freddy, ¿quieres comentar algo? Sí, en claro. este tema? Ese artículo 26 nos señala, son responsables solidarios con los contribuyentes. Ojo, en la fracción 1 es bien importante, los retenedores y las personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudar contribuciones a cargo de los contribuyentes hasta por el monto de dichas contribuciones. O sea, el retenedor. 2. Las personas que están obligadas a efectuar pagos provisionales por cuenta del contribuyente hasta por el monto de estos pagos. 3. Liquidadores. 4. Los adquirentes de negociaciones. Pero vámonos al 8 que yo les decía. Fíjense nada más la responsabilidad tan grande en esta fracción, en esta fracción 8, que dice a la letra: quienes manifiesten su voluntad de asumir responsabilidad solidaria a través de las formas o formatos que al efecto señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general para el cumplimiento de obligaciones fiscales. Es decir, señores, todos los que quieran asumir esa situación como terceros, como responsables solidarios. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese 42 que te señala que pueden ser revisados quienes, el que sea, ¿eh? No hay límite para la autoridad. Mientras tengas un RFC y presentes tus declaraciones, ya sea en 5 años o 10 años, si no tienes, la autoridad te puede revisar, contador. Muy bien. Freddy, ya que tienes ahí la ley, ¿podríamos revisar el artículo 42, fracción 2, por favor? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Son las facultades de comprobación de ese 42. Ahí en el 42 están las facultades de comprobación, pero vámonos a la fracción 2. A ver. Listo. 44, 42. Listo. ¿Qué dice? Requerir a los contribuyentes responsables solidarios
terceros con ellos relacionados para que exhiban en su domicilio. Está hablando ahí de visita domiciliaria. Entonces, luego es a lo que quería llegar. Establecimientos en las oficinas de las propias autoridades o dentro del buzón tributario, dependiendo de la forma en que se efectúe el requerimiento, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran a efecto de llevar a cabo su revisión. Entonces, ¿cuántos tipos de facultades hay? Está la visita domiciliaria, La revisión de gabinete, la revisión de gabinete, la electrónica, la de dictamen, también que se le hace la auditoría al dictaminador, también puede ser. Y pero ahorita aquí te está señalando estas. Sí, ¿vale? sí, eso es correcto. Ok, muy bien. Entonces, nos iríamos a la fracción 3, que son visitas domiciliarias. Es que en la fracción 3, fíjate que hay una contradicción de tesis que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde especificaba claramente que ya sea una facultad de comprobación, la que sea, la autoridad tiene la obligación de fundamentar tanto la fracción 2 como la fracción 3 de ese 42. Y la razón es porque precisamente en la fracción 2 te está hablando de que exhiban en el domicilio, ahí te está diciendo de la visita domiciliaria. Y en el otro dice coma, establecimientos de las oficinas de las propias autoridades. Ya te está hablando ahí de la revisión de gabinete. Sin embargo, en la fracción 3 te dice practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos y revisar, ojo, lo importante de esta fracción 3 dice revisar la contabilidad, revisar su contabilidad. Y por el hecho de revisar la contabilidad es cuando tú se la llevas al domicilio de la autoridad. Entonces, en esa contradicción de tesis, efectivamente la Suprema Corte estableció que se deben de fundamentar para cualquier acto, ya sea visita domiciliaria o revisión de gabinete, la necesidad de que te fundamente la autoridad estas dos fracciones. Sin embargo, ustedes, seguidores, seguramente ya les ha llegado una facultad de comprobación y es específica que la autoridad, cuando habla de visita domiciliaria, señala específicamente la fracción 2 la fracción 3 del 42 cuando es visita domiciliaria, y cuando es revisión de gabinete únicamente establece la fracción 2 del 42. Por lo tanto, la autoridad desde ahí hace una omisión, a una ilegalidad al fundamentar y al solicitar la información del contribuyente, ya sea en tu domicilio fiscal o ya sea que lleves tú la contabilidad a la oficina de la autoridad, pero no fundamenta estas dos fracciones, contador. Muy bien. Entonces se vuelve un tema interesante porque al final en la fracción 2 queda implícita el tema de la revisión de gabinete. Sí. Pero también está ahí la visita domiciliaria, o sea, ahí te lo ponen, aunque la esclarecen en la fracción 3. Sí, ¿no? Pero desde que te establece que exhiban en tu domicilio, pues prácticamente estás hablando de visita domiciliaria, porque en la revisión de gabinete no puedes exhibir tu documentación en el domicilio fiscal del contribuyente. Es un tema muy polémico, es un tema que de alguna manera esto ha llevado a los tribunales, y esa contradicción de tesis, que si me permiten en un próximo programa puedo traer el dato exacto de esa contradicción de tesis específicamente, y por eso es la importancia de que cuando llegue una facultad de comprobación, ustedes como contribuyentes presenten un juicio de amparo para verificar si la fundamentación y la motivación de esa facultad de comprobación es correcta, y que un juez de distrito federal verifique si está conforme a derecho y si cumple con esa fundamentación y motivación que señala ese artículo 16 constitucional, en acorde con el artículo 1 de la Constitución. Entonces, yo les sugiero que cuando hay una facultad de comprobación, no afecta en nada que presenten un juicio de amparo y que la facultad de comprobación continúe, porque inclusive en el juicio de amparo, cuando se solicita la suspensión provisional, el juez de distrito no otorga la suspensión provisional porque dice que la autoridad está llevando a cabo un procedimiento de fiscalización, y ese procedimiento de fiscalización es público, es que de alguna manera está revisando situaciones del Estado, y el juez de distrito te dice no puedo darte la suspensión, tiene que continuar esa facultad de comprobación hasta su conclusión. Si ya se verifica que la orden de visita o la revisión de gabinete es ilegal, todas las actuaciones de la autoridad que revisen esa facultad de comprobación quedan sin efecto, contador. Muy bien, un tema muy interesante, Freddy. Vámonos a la fracción número 5,
No, a la 4, ¿no? Que dice: revisar los dictámenes formulados por contadores públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes y sobre las operaciones de enajenación de acciones que realicen, y otros dictámenes que puedan tener repercusiones fiscales, ¿no? Ese tema es súper importante porque acuérdense, primero debe ser o debería ser la revisión al dictaminador, porque hay un dictamen que realiza la empresa. Entonces, muchas ocasiones también hay disposición, hay jurisprudencia que dicen, ahora no interesa. Ahora, si le pido al contribuyente antes del dictaminador y el dictaminador posteriormente, en nada afecta porque al fin y al cabo soy autoridad y yo puedo revisar lo que yo quiera de conformidad con ese 42. Pero ¿qué hacemos en la práctica? Si te piden como dictaminador, te dicen, oye, te solicita información la autoridad, pues por lo menos dime sobre qué base, sobre qué esquema vas a verificarme. Y debiste de requerir la información primero a la empresa, y si en la empresa de alguna forma sientes que está mal algo que yo hice, entonces por eso la autoridad debe de requerir al dictaminador. Pero también hay plazos establecidos en la ley en donde al dictaminador se le debe dar la oportunidad de manifestarse. Y ojo, algo que es muy importante, de acuerdo al 52 de código, que el dictaminador debe de aportar pruebas o elementos y la autoridad tiene un plazo específico para que pueda sancionar o determinarle una sanción a ese dictaminador, porque en muchas ocasiones lo que hace la autoridad es que se pasa de los plazos. Los plazos son fatales y deben de verificar esa situación cuando les llega la revisión al dictaminador. Muy bien, a ver, para otro programa dejaremos todo este tema de los asesores fiscales, de la revisión electrónica. De manera general, Freddy, hablemos de la facultad de comprobación, la auditoría común que viven los contribuyentes. ¿Cuál es este proceso ya operativo en plazos, en tiempo? Y una vez, cuando llegamos a la primera acta, la última acta, cuando se determina el crédito, qué medios de defensa bien, quisiera que explicaras un poquito este proceso, ¿sí? Claro. Mira, en otro programa entraremos un poquito en detalles a ciertos artículos, pero en general el proceso para que también nuestros amigos puedan conocer de manera general cuáles son los tiempos o qué proceso es el que se tiene que dar en una facultad de comprobación. Mira, actualmente ahorita, precisamente porque no se cambiaron nuevos impuestos o no se agregaron nuevos impuestos, lo que está haciendo de facto la autoridad ya no te está iniciando casi una visita domiciliaria. Pero enfoquémonos a la visita domiciliaria. Ok. No a los otros supuestos, eso lo dejaremos para otro programa. La visita domiciliaria ahorita. Sobre la visita domiciliaria, que es la que está generalmente realizándose las Secretarías de Finanzas de los estados, ¿con qué inicia? Con un oficio primero donde te van a notificar el inicio de la facultad de comprobación de la orden de visita domiciliaria. Te dejan un citatorio, al otro día te notifican ese documento de la orden de visita domiciliaria, pero algo muy importante, que la autoridad te debe iniciar con un acta parcial de inicio. Y ojo, es muy importante que esa acta parcial de inicio cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento, porque generalmente llega el auditor, entrega el documento, se mete al domicilio de la empresa, pero te dice un artículo específico que al momento que llegue el visitador, en ese momento debe asentar que se identificó. Además, hay jurisprudencia donde te dice que si no estás de acuerdo con esta situación, el visitador te debe dar inclusive una copia de su nombramiento y del documento que la autoriza, que es precisamente la orden de visita domiciliaria. Se levanta el acta parcial de inicio, te requieren información en esa acta, te dicen, necesitamos ver qué es lo que nos vas a dar, porque en esa orden de visita, ¿qué debe de contener? Los impuestos que te van a revisar. El periodo. El periodo o el ejercicio que te van a revisar. El nombre de las personas que van a llevar a cabo esa facultad de comprobación. Te establecen medidas de apremio de acuerdo al artículo 40 también del Código Fiscal de la Federación, que ese artículo ya fue declarado inconstitucional. ¿Cuáles son esas medidas de apremio? Que si no entregas los documentos pueden utilizar hasta casi fuerza pública, que te van a imponer multas, que te van a imponer sanciones. Bueno, en general, cuando tú no empiezas a entregar la información, que te suspenden tus tienes sellos, los plazos. te suspenden. Esas son
son las medidas de apremio que vienen contenidas en esa orden de visita domiciliaria. En todo viene ese artículo. Y tú hablas que ya se pronunció donde fue declarado ese artículo 40 como inconstitucional. Nada más hay que hacerlo valer. Pero al final también te establecen que tú tienes derechos contemplados en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Pero asimismo te entregan una carta sobre tus derechos como contribuyente. Que nunca leen. Que nunca leen y que simplemente, bueno. No, es importante leer la Carta de los Derechos del Contribuyente. Al final, todo esto que encuadra la orden y la fecha, el domicilio también es algo bien importante porque nos ha tocado que nos han llegado las órdenes de visita y que ya no están poniendo el domicilio del contribuyente. Eso hay que tenerlo porque es un requisito indispensable del 16, el domicilio del contribuyente. Entonces, ya que tienes todos estos datos contenidos en la orden, ¿qué es lo que hacer? Te van a decir qué debes de solicitar y que, ojo, en la orden de visita domiciliaria no te vienen los documentos que te van a solicitar. Eso es algo bien importante, porque los documentos que te los solicita el auditor. No vienen contemplados en la orden de visita domiciliaria, sino eso te lo hace en el acta parcial de inicio. Y en el acta parcial de inicio sí te solicitan todo, e inclusive te hacen hasta preguntas de dónde compraste las cosas, quién te las compró. Pero a ver, por ejemplo, Freddy, en todo este tema, cuando hablamos, te piden reporte de facturación, reporte de nóminas, o sea, todo este tipo de cosas. Eso ya está. Sí, claro. Eso ya está en la nube, ¿no? Hay un artículo, que es el artículo 2 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, donde te establece claramente, si tú ya aportaste esos documentos, la autoridad ya no te los debe de pedir. Asimismo, también te está pidiendo el acta constitutiva, te está pidiendo la credencial de los socios, te está pidiendo domicilio, te está pidiendo datos, y que eso llevan a que precisamente ese acto de autoridad es violatorio de tus derechos, porque ya lo que está establecido o lo que ya tiene la autoridad, ya no tienes la obligación a proporcionar esa información, lo cual te lleva posteriormente a obtener una nulidad por el exceso de esa facultad, que los visitadores son los que te piden toda esa información. Te comento porque hacen esas preguntas. Bueno, mira, tenemos que ir a una pausa y ahorita seguimos con este tema que es muy interesante. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con esto. ¿Sabías que puedes recibir dinero de vuelta del SAT de forma automática? Te presentamos la devolución automática del SAT, una forma sencilla y rápida de recuperar tu saldo a favor. ¿Qué es? La devolución automática es un beneficio que ofrece el SAT a los contribuyentes que presentan su declaración anual y resultan con un saldo a favor. Es decir, si pagaste más impuestos de los que debías, te pueden devolver ese dinero sin necesidad de hacer un trámite adicional. ¿Quiénes pueden obtenerla? Aplica principalmente para personas físicas que presentan su declaración anual correctamente, usando su RFC, contraseña o e-firma vigente. Es ideal para asalariados, arrendadores o quienes reciben honorarios, siempre que su situación fiscal esté en orden. ¿Cuándo no aplica automáticamente? No aplica si tienes inconsistencias en tus deducciones o datos bancarios. Tu saldo a favor es mayor a 150,000 pesos. Si usaste la e-firma vencida o no actualizaste tu cuenta clave, o si tu declaración fue presentada fuera del plazo. Plazos importantes. La devolución automática aplica si presentas tu declaración a más tardar el 31 de julio del año en curso. El SAT tiene hasta 40 días hábiles para depositarte el saldo a favor una vez aceptada tu declaración. Requisitos clave: tener tu RFC y contraseña o e-firma activa, ingresar una cuenta clave válida y a tu nombre, que tu declaración sea precisa y completa, sin errores, y muy importante, no estar en listas negras del SAT. Aprovecha este beneficio y presenta tu declaración a tiempo. Si hiciste bien las cuentas, el SAT te devuelve lo que es tuyo. Consulta más en sat.gov.mx. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Ok, nos quedamos en el tema, Freddy, de cuando llega el auditor, se presenta, cómo se debe de presentar, cierta fundamentación que debe de venir aquí, que es importante también estar viendo
los derechos que tiene el contribuyente, ya inició esta acta inicial. ¿Cuál es el proceso completo de la auditoría? Después de que ya te hace el acta parcial de inicio, te da un plazo para que tú puedas presentar esa información. Aquí también es muy importante que ustedes... No tengo la información. Si no tienes la información el contador en el momento, pues que solicites un plazo adicional para que la autoridad no te vaya a imponer una multa y cumplas con la presentación de ¿Tenemos derecho a ese plazo? Sí, tienes derecho a ese plazo. ¿Cuántas actas parciales puedes llevar a cabo en la facultad de comprobación? No hay límite para la autoridad. No hay límite hasta que se emite la última acta parcial. ¿Y durante ese tiempo, o sea, hasta la última acta parcial, hay algún tiempo? Mira, toda la facultad de comprobación inicia con el acta parcial de inicio o cuando te notifican la orden de visita y concluye con el acta final. Eso está establecido en el artículo 46A del Código Fiscal de la Federación. En ese plazo de 12 meses, la autoridad puede iniciar acta parcial de inicio y termina con el acta final. ¿Cuántas actas parciales en ese plazo de 12 meses puede hacer la autoridad? Pero son 12 meses. Son 12 meses específico. Okay. Y prácticamente al momento de emitir la última acta parcial o el acta final, el contribuyente además puede solicitar un acuerdo conclusivo, ya sea en todo el procedimiento de fiscalización, ya sea en el momento que se cita al contribuyente a escuchar hechos y omisiones de conformidad con el 42, párrafo quinto. Eso es muy importante que como contribuyentes cuando lo cite, sí vayan, atiendan a ese procedimiento de la autoridad, pero que les den ese documento mediante un acta circunstanciada, porque al final lo que va y queda plasmado es que llegó el contribuyente, se le indicó cuáles eran los hechos o omisiones y se le comunicó, pero nunca queda plasmado en un acta circunstanciada. Eso es muy importante. Entonces los plazos, acuérdense ustedes, una facultad de comprobación son 12 meses. Y terminan la facultad de comprobación con el acta final. Y a partir de que se realiza el acta final hasta la emisión del documento determinante, estamos hablando que deben ser 6 meses para que se emita la determinación del crédito fiscal. Si no se suspende en algún momento esa facultad de comprobación. Entonces, son 2 etapas. Una es... Que también se puede suspender por caso fortuito, ¿no? Por ejemplo, una huelga. Por caso fortuito, porque el contribuyente no aporta la información, porque las autoridades terceras, como es la Comisión Nacional Bancaria, no aporta la información. Y son algunos supuestos en donde la autoridad solicita o realiza esa suspensión del plazo de los 12 meses. Por eso hay que tener mucho cuidado en esos plazos de 12 meses y de 6 meses. Este detalle lo podemos ver y analizar en el 46A ¿sí? del Código Fiscal de la Federación, porque también hay algunos contribuyentes que no necesariamente tienen que ser en los 12 meses, están en temas de auditoría del sistema financiero y ahí se modifican un poquito los plazos. Auditorías internacionales, que en el caso concreto ¿no? se solicita la información al extranjero y tiene la autoridad hasta 2 años. Ahí cambia el plazo. También está el tema de los 2 años, que eso está en la fracción, en el inciso B, ¿no? Del 46A. Esos son temas que ya se salen un poquito de lo común, ¿no? Pero en nuestro caso, en general, con la gente que nos sigue, estamos hablando de un plazo de 12 meses para concluir. ¿Qué te comento? Más 6 meses. Ese plazo de los 2 años hay que tener mucho cuidado, porque a la práctica nos ha llevado que hay empresas, nos tocó una de España, en donde por el hecho de presentar el amparo, la autoridad no puede solicitar al extranjero. Entonces es bien importante ese juicio de amparo respecto de la facultad de comprobación contador, que lo tomen en consideración, ¿eh? Eso es súper importante para las empresas de aspecto internacional. Cuando se pide información o cuando se va a querer solicitar información a bancos extranjeros, con el solo hecho de que presentes el amparo, les puedes ayudar. Es un tema muy interesante. Acuerdos conclusivos. Precisamente yo lo decía, se puede presentar el acuerdo conclusivo dentro de la facultad de comprobación. ¿Qué vamos a lograr con el acuerdo conclusivo? Aportar pruebas o aportar elementos de convicción en donde se le dice a la Procuraduría de los Derechos del Contribuyente que valore las pruebas
que la autoridad fiscalizadora que no estamos de acuerdo en muchas no cosas, las quiere tomar en consideración, y que también ese medio alternativo del acuerdo conclusivo, cuando se emite una resolución o cuando la PRODECON te dice, sabes que no es válido o no los aceptó la autoridad, tiene que fundar y motivar por qué no te los acepta. Ha llegado el caso que también esos acuerdos conclusivos, la resolución del acuerdo conclusivo, también es procedente para el juicio de amparo. Eso es muy importante porque al final se tiene que obligar a la PRODECON a que valide que efectivamente los documentos que aporta el contribuyente dentro de la facultad de comprobación es muy importante. ¿Y por qué? Porque esos datos de prueba te van a servir cuando vayas a recurso de revocación con todas esas pruebas en sede administrativa. Ok, ¿qué sigue después del acuerdo conclusivo? Después del acuerdo conclusivo, necesariamente la autoridad tiene que hacer una determinación si no está de acuerdo con las pruebas o elementos que le propuso el contribuyente. Se hace una determinación en un plazo no mayor a 6 meses, ¿no? Ya tenemos la determinación de esa auditoría. ¿Y qué es entonces, de 12 meses más 6 meses hasta la determinación del crédito? Si no se suspende la facultad. Okay. Si se suspende, bueno, hasta que el contribuyente conteste y todas las otras circunstancias que se dan cuando se suspende esa facultad de comprobación. Muy bien, llegando a la determinación del crédito y ya está ahí el crédito. Ya tenemos la determinación. Bueno, ahorita también hay algo importante que podemos utilizar, que nos dio la ley de ingresos, en donde tenemos un beneficio en uno de sus transitorios, para que también lo tengan presente. Ahorita se puede solicitar ese beneficio que tenemos en la ley de ingresos, pero generalmente tenemos la determinación del crédito fiscal, nos da 30 días, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, para poder presentar un recurso de revocación. Del beneficio que hablas, lo que pasa es que cuando viene la determinante de crédito viene con actualización y recargos, multas y todo. Entonces, esta facilidad que hemos hablado en programas anteriores es un tema de decir, oye, si no rebasé los 35 millones de pesos. Es correcto. No recuerdo, pero si son los 35 millones de pesos, entonces tú puedes solicitar pagar sin multas y sin recargos. Sí, ¿no? Es correcto. Entonces ahí mismo nos podemos... Ok, ya nos llegó la determinante de crédito, ya La determinante... ¿Qué sigue? ¿Se puede defender el contribuyente o no se puede defender el contribuyente? Dentro del plazo establecido de esa determinación, te dice que el contribuyente puede presentar un medio de defensa. En el caso concreto puede ser un recurso de revocación, que este recurso se presenta ante la misma autoridad en sede administrativa. Por ejemplo, quien revisa esa auditoría, quien resuelve en la institución del SAT es la Administración General Jurídica. ¿Y en el caso del IMSS se llama recurso de inconformidad? Recurso de inconformidad, sí, es correcto, pero los contribuyentes, después de una facultad de comprobación, necesariamente tienen, o la autoridad les dice que puedes presentar un medio de defensa, porque si no se estaría violentando ese derecho que tienen los contribuyentes. Ha tocado que a la autoridad se le olvide poner que tienes derecho a presentar un medio de defensa, y lo que te establece es de que si no te dan el plazo, solamente se va a duplicar. O sea, en lugar de ser 30 días, te van a dar 60 días. Pero ese derecho lo tenemos plasmado en la Constitución, en el artículo 17 constitucional. Entonces, todo acto de autoridad debe ser fundado, motivado, apegado a derecho, y necesariamente tienes la opción de defenderte, ¿no? Esa garantía de seguridad jurídica a que puedas presentar tu medio de defensa. Perfecto. Asimismo, después del recurso de revocación, nos dan palo. También el recurso de revocación. Puedes presentar en ese mismo momento, ya sea recurso o ya sea el juicio contencioso administrativo, que se presenta ante el tribunal. ¿Cuál es el juicio contencioso? ¿El juicio de nulidad? Ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativo, más conocido como juicio de nulidad. Podemos optar por ir a recurso, ir a juicio de nulidad en el mismo sentido, o primero el recurso y posteriormente el juicio de nulidad. Okay. Después del juicio de nulidad, si todavía el tribunal o el magistrado valida ese acto de autoridad, tenemos la posibilidad de poder acotar el amparo indirecto ante los tribunales colegiados. ¿Ok? Entonces, y todavía la resolución, si hablamos de un aspecto constitucional, podemos ir a una revisión de amparo, ¿no? Pero ya estamos hablando que debemos ir preparando todos estos medios de defensa con cuestiones también de inconstitucionalidades,
para llegar inclusive a la revisión del amparo. Pero Muy son bien. esos medios de defensa que puede acotar el contribuyente después de que se le realice una facultad de comprobación. Muy bien, Freddy. Bueno, quisimos dedicarle este programa un poquito a hablar del tema de las facultades de comprobación. Hay que tener mucha atención en todo lo que ha mencionado Freddy, desde cómo nos notifican, desde cómo se van dando las actas de inicio y las parciales, y bueno, el derecho del tema de los acuerdos conclusivos y en determinado momento de los medios de defensa que tenemos a nuestro alcance. Bueno, como siempre ha sido un placer, mi estimado Freddy. Nos vemos para la siguiente. En la otra sesión hablaremos a lo mejor de la revisión de gabinete, porque cada facultad de comprobación tiene específicamente los pasos a seguir. Por ejemplo, la revisión de gabinete va con el 48 de código, y yo creo que es importante que hablemos sobre la revisión de gabinete, que esta facultad es la que está llevando más constantemente la autoridad fiscalizadora. Muy bien, pues ya lo dijo Freddy, vamos a hablar de la revisión de gabinete el próximo programa. Entonces, pues muchas gracias, nos estamos viendo y muchas gracias, mi querido Un gusto. Freddy. Vámonos. Saludos. Vámonos a trabajar. Saludos. ¿Sale?